¿Alguna vez has sentido que hay algo sobre Akhonetán que nunca se ha contado realmente? Esa sensación de que por detrás de los libros de historia existe una verdad más grande, más profunda, que sacude todo lo que aprendimos sobre el antiguo Egipto. Y si la herejía de Akhonetán no hubiera sido solo sobre un nuevo dios, sino sobre algo mucho más antiguo, un secreto que se extendió por 200 años, y que fue custodiado por civilizaciones que vinieron mucho antes que el propio Egipto. La promesa de hoy es revelar la conexión prohibida que Akhonetán hizo. Un descubrimiento tan impactante que obligó a los sacerdotes a borrarlo por completo de la historia. Un acto de desesperación para mantener oculto el reinado más largo y misterioso de la tierra. La verdad que fue borrada de los papiros es que la historia egipcia, con sus milenios de gloria, era solo un capítulo reciente de un épico mucho más vasto. Uno que Akhonetán, en su búsqueda ferviente de Atón, estaba decidido a reescribir. Él se vio en la encrucijada de una conspiración milenaria, donde los verdaderos dioses habían sido reemplazados, y la memoria del tiempo profundo, de un reinado que duró eras, estaba siendo activamente suprimida por las élites sacerdotales. Duérmase ahora, y permita que su mente viaje a un tiempo donde Egipto era solo una sombra de lo que sería. El silencio de las arenas guarda secretos más profundos que las pirámides. Y la luz del sol, el disco Atán, que Akhonetán tanto adoraba, puede no haber sido un símbolo de adoración, sino un emblema de reconocimiento para un linaje de reyes y dioses muy anterior a Osiris y Ra. Nos sumergimos en el corazón sombrío y olvidado de Egipto, donde la historia y la profecía se encuentran, donde el hereje se convierte en el portador de una verdad que el mundo antiguo no estaba listo para soportar. La vibración mística de aquel periodo nos invita a cuestionar la cronología oficial, a dudar de la narrativa cómoda que nos fue enseñada, y a buscar la lógica detrás de la obsesión de un faraón en destruir un sistema religioso tan poderoso. Él no actuó por simple capricho, sino por un imperativo de conciencia, impulsado por un conocimiento que lo colocó en ruta de colisión con los fundamentos del poder egipcio, y quizás de todo el mundo conocido. Egipto en el tiempo de Akhonetán era un coloso, pero bajo la superficie de la gloria y de las tradiciones milenarias. Existía una casta sacerdotal poderosa y celosa de sus secretos, los sacerdotes de Amón en Tebas. Ellos no solo adoraban a los dioses antiguos, detentaban el poder político y económico, siendo los verdaderos gobernantes detrás del trono del faraón. Akhonetán, que nació Amenofis IV, era el heredero de un vasto imperio, pero su alma parecía cargar una inquietud y un conocimiento que trascendían su tiempo, manifestándose en su apariencia física alargada y su arte revolucionario. La naturaleza de su reforma, la adoración exclusiva al disco solar Atón, era más que un cambio religioso, era un ataque directo a la base de poder que gobernaba Egipto hacía milenios. Atón era, para él, el sol en el cielo, la fuente de toda vida, pero para los sacerdotes, Atón representaba el fin de su autoridad, y su temor estaba justificado. La actitud de Akenatón, al mover la capital a Akhetón, la ciudad del horizonte de Atón, hoy, Amarna, fue un acto de declaración de guerra, un exilio autoimpuesto para proteger el secreto que había descubierto. Lejos de las intrigas y de la vigilancia constante de Tebas, él estaba cortando las raíces de un poder que él veía como corrupto, y basado en una mentira fundamental, la mentira de que los dioses de Tebas eran la única verdad. Si usted siente esta misma fascinación por el antiguo Egipto, por estas historias que la historia oficial no cuenta completamente, este canal fue hecho para usted. Aquí, vamos juntos a desvelar los misterios de Akhonetán y de tantos otros secretos enterrados en las arenas del tiempo. Suscríbase al canal para no perderse ningún descubrimiento y deje un like si esta jornada ya está tocando algo dentro de usted. En los comentarios, comparta lo que más le intriga sobre este faraón revolucionario. Juntos, formamos una comunidad de buscadores, percibiendo que no estamos solos en esta búsqueda por una verdad más profunda. El secreto que motivó la herejía de Akhonetán y lo que los sacerdotes temían más que la pérdida de su Dios, está encriptado en uno de los artefactos más enigmáticos del mundo antiguo, en la lista de reyes sumerios. Descubierta en el siglo XX, esta lista relata la sucesión de los monarcas que gobernaron Mesopotamia y Sumeria. Pero con un detalle extraño y curioso, el primer conjunto de reyes gobierna por periodos de tiempo absurdamente largos, sumando 241
2 años de reinado antes del diluvio. Para el historiador moderno, esto es mito, una licencia poética para simbolizar la antigüedad. Pero Aconetán, un faraón en el corazón de una civilización que él mismo consideraba degenerada, puede haber visto esa lista, o la verdad detrás de ella, no como mito, sino como un registro histórico legítimo. El faraón herético, en su búsqueda por una religión pura y original, tal vez encontró evidencias de que los dioses egipcios no eran los monarcas más antiguos de la tierra, sino sucesores, o, peor, impostores, que heredaron un trono que había sido ocupado por seres que reinaron por eras inimaginables. Akenatón descubrió que existía una lista, una jerarquía cósmica de poder mucho más antigua que la suya, y el acto de borrar su nombre de la historia fue un intento desesperado de silenciarlo y cortar el vínculo entre Egipto y este reinado de 241.2 años. Él no solo descubrió la lista, descubrió quiénes eran esos reyes, y por qué los sacerdotes de Amón temían tanto esa revelación. Ahora, quiero saber de usted, que está siguiendo esta jornada hasta aquí. ¿Usted también siente que Aconetán fue borrado de la historia por una razón mayor de la que nos cuentan? ¿Esa sensación de que algo profundo fue escondido intencionalmente? Escriba en los comentarios: Aconetán sabía demasiado. Quiero entender cuántas personas sienten esto también, porque tal vez juntos podamos vislumbrar lo que los libros no muestran. Su voz importa aquí, y puede ayudar a otras personas a percibir que no están solas en esta búsqueda. El ataque de Aconetán a los sacerdotes de Amón, al borrar sus nombres y cerrar sus templos, puede haber sido motivado por su revelación sobre la lista de reyes sumerios, una doctrina que los sacerdotes no querían ver expuesta. La herejía de él, por lo tanto, no era solo contra Amón, sino contra toda la estructura teológica que se sustentaba en la premisa de que los dioses egipcios detentaban el poder desde el inicio de los tiempos. La adición a Atón, el disco solar, sería el reconocimiento de una verdad más cruda, en que la fuente original del poder y de la luz no estaba en los templos de Tebas, sino en un linaje de seres que gobernaron la tierra cuando la civilización humana aún comenzaba. La furia con la que los sacerdotes de Amón actuaron tras la muerte de Aconetán, promoviendo la damnatio memoriae, el borrado de su memoria, destruyendo monumentos y borrando su nombre de los registros, es la prueba más fuerte del peligro que su descubrimiento representaba. Ellos no estaban solo restaurando a Amón, estaban enterrando la verdad sobre él, reinando de 241.2 años. Ellos tenían que borrar a Aconetán, porque él era el puente, la única prueba viva de la conexión entre Egipto y la lista de reyes sumerios, el documento que cuestionaba toda su autoridad. El faraón hereje se convirtió en el enemigo público número 1, no por cambiar un dios por otro, sino por revelar la verdadera origen de los dioses y de los reyes. Una verdad que, de haberse mantenido, habría colapsado la sociedad egipcia y, quizás, el mundo. Aconetán, en su corta vida y reinado tumultuado, no solo desafió a los sacerdotes, sino también la propia naturaleza de la realidad percibida por los egipcios. Al conectarse con Sumeria, él estaba tocando en un tema que era tabú en la idea de que Egipto, la civilización que se veía como el centro del universo, era, en verdad, una heredera tardía de un legado titánico. La lista de reyes sumerios sugiere que los primeros monarcas descendieron del cielo y reinaron por períodos de tiempo que desafían la lógica humana. Lo que los estudiosos llaman período de Amarna es, en verdad, una laguna en la historia forzada por los sacerdotes que vinieron después. Ellos hicieron un trabajo tan eficiente que, por siglos, no supimos de su existencia. Nadie borra con tanta vehemencia un error menor. Se borra una amenaza a la orden establecida. Y la amenaza era la revelación de que los verdaderos dioses no eran los dioses de Tebas, sino los reyes de 241.2 años. La sucesión de Aconetán, con la ascensión de Tutankamón, es el clímax de esta conspiración. El joven rey fue forzado a abandonar Amarna y restablecer el culto a Amón. El nombre de Aconetán fue prohibido, sus templos fueron desmantelados y sus estatuas destruidas. Pero el secreto de la lista samiria permaneció, escondido en las sombras de la historia. El precio de ver esa verdad fue ser borrado, pero su secreto continúa brillando, no en el disco de Atón en el cielo, sino en la oscuridad de la historia olvidada, esperando por aquellos con coraje para ver. Adormézcase
con el peso de esa verdad, sabiendo que las páginas en blanco de la historia guardan las mayores y más sombrías revelaciones.